Hola a todos. Yo estaba reflexionando sobre mi aprendizaje del castellano y yo me doy cuenta que no, bueno, aunque yo sé hablar castellano, yo no he pasado mucho tiempo en un entorno hispanohablante, solamente una semana hace 4 años a Madrid. Y por eso es una situación bastante interesante. Yo tengo mucho más experiencia con idiomas germánicos, el alemán y el neerlandés y los idiomas eslavos, como el ruso, el polaco y también el checo. También yo sé hablar ucraniano y el serbio, pero sin fluidez. Es, y yo, gracias a las interacciones con hablantes de esos idiomas y he visitado Polonia y la Rusia muchas veces y la República Checa también, y yo he vivido en Alemania y también en los Países Bajos, en el parte de Bélgica donde se habla neerlandés. Yo, sus culturas no me parecen muy ajenos. Pero es una experiencia muy interesante aprender un idioma sin, well, experimentar mucho la cultura. Yo he aprendido el castellano sobre todo a través de una pantalla y leyendo textos. Y aunque se puede obtener muchas informaciones y algunas impresiones, am, creo que sé muy bien que aprender un idioma y aprender una cultura y son dos cosas diferentes, y adquirir competencias lingüísticas no es la misma cosa como adquirir ah, competencias sociolingüísticas y sociopragmáticos. Um, un ejemplo muy claro bueno, son los Países Bajos. Hay muchas personas que hablan inglés, pero no tienen conocimientos de las culturas anglosajones. Um, so, Sería muy interesante si yo tuviera que viajar en España. am, Podría yo comprender la gente, ah, no solo las palabras, sino también ah, la cultura. Si podría yo ah, comprender todo que se dice entre líneas. Well, no tengo ningunos planos para visitar España, so probablemente voy a continuar a adquirir competencias sin experimentar España, pero es una, ¿por qué me interesa? Porque hay muchas personas en el mundo que aprenden el inglés a través de una pantalla o en los clases, pero sin tener contacto significativo con los anglófonos. Y es posible que yo estoy haciendo algo de semejantes con el castellano. Ok, muchas gracias para llegar hasta aquí y hasta luego.